No vas a creer lo que pasó hace 2 semanas detrás de mi casa, en el pequeño lago que todos aquí llaman de Marco, porque mi muelle es el único que hay en la orilla norte, a 20 minutos de Government Camp, al pie del Mount Hood. Eran las 11:38 de la noche cuando escuché el agua romperse como si alguien se hubiera lanzado de pie desde la oscuridad. Tomé la linterna, el celular y caminé hacia el muelle con la caña todavía húmeda del día. Si te gustan estas historias y quieres que traiga más de lo que pasa en estos bosques, suscríbete al canal y deja tu like. Te juro que lo que vi esa noche no lo había visto jamás. Mi viejo dice que el bosque hace ruidos de gente cuando el viento juega con las ramas y que el agua miente si la miras con miedo. Yo pescaba truchas desde chico en ese lago. Conocía cada piedra sumergida, cada árbol que se asomaba con raíces como dedos. Pero ese chapuzón no fue viento ni mentira. Fue peso de algo vivo. La superficie se cerró con un remolino y un olor me golpeó la cara. Una mezcla pegajosa de tierra húmeda, sudor viejo y algo podrido, como si hubieran guardado piel mojada en un balde al sol. Ese olor no venía del lago. Venía de la orilla, de la línea negra de los abetos. Me quedé quieto, sosteniendo la linterna baja para no cegarme. El muelle crujió bajo mis botas. La noche estaba seca, sin luna, y el Mount Hood era solo una sombra gigante recortando el cielo. Grabé sin pensar, el pulgar temblándome sobre la pantalla, el micrófono abierto a todo ese silencio roto por respiraciones lentas, muy hondas, que no eran mías. No era viento, no era un ciervo. Sonaba como el fuelle de una fragua detrás de un muro. Cada aspiración vibraba en el tablón bajo mis pies. A la izquierda, donde el junco se agrupa en un anillo oscuro, algo se deslizó. El agua se apartó como si una espalda enorme la empujara desde abajo. Alumbré. Vi ondas chocar con el poste del muelle. Y entonces, líneas blancas de espuma se abrieron en dos, como si 2 cuerpos se separaran. Estaban bañándose en mi lago, pensé, y ese pensamiento me devolvió 10 años, a las historias del bar en Rhododendron, a los viejos jurando que Pie Grande baja a remojarse cuando el calor aprieta. Me reí nervioso. No era verano, y hacía frío. Di un paso. El muelle se quejó. La respiración al otro lado del junco se cortó, como si la hubieran mordido. Silencio. Solo el goteo de agua cayendo de algo peludo a la orilla. Otra vez el olor más fuerte clavándose en la garganta. No era un animal que yo conociera. Ningún alce ni oso huele así. Era un hedor grande, con peso. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor. Sentí náuseas y bajé la linterna. El celular seguía grabando y se escucha mi voz. Bajita, como si estuviera hablando con una tumba. ¿Quién anda ahí? Una rama se partió en la orilla sur, seca. No como cuando un zorro pisa, sino como cuando un hombre pesado se equivoca de apoyo. Después, un chapoteo más chico, como una mano sacando el agua del pelo. Me di cuenta de que no era uno, eran 2. Se movían con calma, como si mi luz les diera igual, como si fueran dueños de esa bahía oscura donde el musgo cuelga de los troncos. Levanté la linterna otra vez y alcancé a ver una sombra alargada salir del agua, pasar entre 2 abetos y borrarse. No corría, caminaba, y cada paso hacía gemir el suelo. Quise avanzar, pero el cuerpo no me obedeció. Me quedé escuchando el crujido de las agujas secas bajo algo pesadísimo. El corazón me sonaba en la oreja izquierda. Pensé en volver a la casa, en cerrar la puerta, en mirar por la ventana. Pero otra parte de mí, esa que se queda a mirar incendios, me ancló al muelle. Apunté el celular hacia el borde del junco. Grabé las ondas redondas alejándose despacio. A lo lejos, de ese lado donde el sendero va hacia el arroyo, algo exhaló como un toro. La madera vibró bajo mis botas. Y luego, silencio otra vez. El hedor empezó a avanzar contra el viento. Era imposible, pero así lo sentí. El olor venía y venía, tapando el aire limpio del lago, metiéndoseme en la barba, pegándose a la lana de la campera. Tenía una textura áspera, de establo abandonado. Me arrodillé para mirar mejor la orilla. El agua lamía el barro con una lengua helada. Vi una marca fresca en la tierra, como la huella de una pala, solo que con dedos. 5. Largos, anchos, con surcos que parecían grietas. Pasé la linterna despacio. La huella tenía casi el largo de mi antebrazo. Y al lado, otra, y otra. Me levanté demasiado rápido y el muelle me mareó. Las huellas iban saliendo del agua hacia el sendero, profundas, aplastando la vida como si alguien hubiera apoyado un tronco. El barro estaba abierto, con esos dedos marcados como cuchillos. No eran de oso, no eran humanas, eran pies gigantes, y eran recientes.
El agua seguía volviendo a llenar los huecos. Seguí con la luz y alcancé a ver, entre los troncos, un hombro que parecía el borde de una puerta. Arriba, una cabeza sin cuello, pelaje oscuro escurriendo. Y el sonido, otra vez, una respiración grave, cansada, que sacudía hojas. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor. Lo supe antes de que el rugido me atravesara el pecho como un golpe seco, grave, que hizo temblar el lago entero y apagó mis ganas de moverme. Dormí a saltos, con la campera puesta y la linterna al lado de la almohada, y cada vez que cerraba los ojos escuchaba ese rugido golpeándome el pecho como una ola negra. A las 6, cuando el cielo apenas aclaraba sobre el Mount Hood, salí al muelle con el celular en la mano y el estómago arrugado, el frío entrando por las mangas, y vi que el barro de la orilla parecía haber sido amasado por una máquina, huellas profundas, frescas, con los 5 dedos marcados como si cuchillas hubieran bajado juntas y se hubieran retirado dejando surcos. Medí con mi brazo y no me alcanzó. 40 centímetros largos, quizá más. Y lo peor fue ver cómo una de esas pisadas había aplastado un tronco de abeto húmedo como si fuera pan. No había confusión posible. No era oso ni alce, ni botas de cazador. Eran pies gigantes saliendo del agua, rumbo al sendero que sube hacia el arroyo, y el olor todavía estaba ahí. Pegado al aire frío, mezcla de tierra húmeda, sudor rancio y algo podrido que se te mete por la nariz y no te suelta. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor. Me lo repetí como una verdad vieja mientras el celular seguía grabando ese silencio con mi respiración encima. Caminé siguiendo las marcas, con cuidado de no pisarlas, y a cada metro aparecían detalles que me erizaban la nuca. Pelos oscuros pegados a la corteza, ramas altas quebradas a más de 2,5 metros, como si hombros tan anchos como una puerta hubieran abierto paso sin pedir permiso. Escuché un silbido corto a la izquierda, no un pájaro, un sonido limpio, humano, como una llamada. Me quedé quieto y respondí con lo único que me salió, un golpe de nudillos en el tronco, 1, 2. A los 5 segundos, desde más adentro, contestaron con 2 golpes secos, madera contra madera, y el hedor me llegó de golpe, empujando el aire frío. Respiré por la boca para no vomitar y me acordé de lo que los viejos cuentan en el bar de Rhododendron. Si te responde, no estás solo. Bajé al pueblo con el corazón acelerado y mostré el video a Elena, la dueña, que lo vio sin parpadear y llamó a Carter, ese guía que vive en Zigzag y que ha rastreado todo esto desde antes de que yo naciera. Carter escuchó las respiraciones del clip. Me pidió que volviera a poner el minuto exacto del chapoteo y me dijo bajo, como quien no quiere despertar algo dormido. No es 1, son 2, quizá 3. Le conté lo de los 2 golpes y asintió despacio, como si confirmara una vieja sospecha, y mencionó que la semana pasada un campista de Brightwood dijo haber sentido piedras caerle cerca de la carpa. En la mesa de la esquina, un camionero levantó la vista y juró que en la carretera, de madrugada, una sombra del tamaño de una camioneta cruzó en 2 zancadas. Yo tomé café sin sentirle el gusto, con el olor pegado todavía, y volví a casa con Carter en su pickup, el cielo ya azul pálido y el bosque esperando. Subimos al muelle y Carter se agachó sobre las huellas como quien mira un mapa vivo. Sacó una cinta, midió y murmuró números que no quise recordar. Señaló algo que se me había pasado. Entre las pisadas enormes, más profundas que un balde enterrado, había otras marcas más cortas, de talón ancho y dedos gruesos, como la mitad del tamaño, clavadas con la misma firmeza. No caminan solos cuando aprenden a nadar, dijo, y sentí un frío distinto, no del aire, sino del pensamiento. Anoche no estaban jugando, estaban bañándose en mi lago. Un adulto con los hombros de una puerta y los brazos del grosor de un tronco, y otro más pequeño que seguía sus pasos. En ese momento, algo golpeó mi techo, un tunk redondo, piedra contra chapa. Miré hacia la casa y otra piedra rebotó en la canaleta, rodó hasta el jardín y se quedó ahí, mojada. El olor vino detrás, subiendo con el viento que bajaba del arroyo, y escuchamos de nuevo el silbido, más largo, como si alguien se dirigiera a otro más lejos. Carter levantó la mano pidiéndome silencio y señaló la ladera, ramas que se movían alto, a 3 metros del suelo, como si algo grande estuviera avanzando paralelo a nosotros. No corría, se desplazaba con calma, con peso, y cada crujido de aguja seca parecía un paso contado. La respiración volvió, esa especie de fuelle hondo.
y mis manos temblaron sin que pudiera esconderlo. Carter me miró de reojo, no con valentía, sino con respeto al tamaño de lo que fuera que nos rodeaba. Entramos para revisar si había señales cerca de la casa y fue ahí cuando lo vi. En la ventana de mi dormitorio, a la altura de mi cara, había una marca húmeda que el sol empezaba a secar. Una mano abierta con dedos tan largos como cuchillos, separados con surcos como huellas digitales profundas, impresas en la condensación del vidrio. Bajo la ventana, el barro aplastado mostraba una sola pisada orientada hacia la puerta, tan profunda que el agua se estaba reuniendo dentro. Me acerqué con el corazón atronando y el olor me clavó en el sitio. Era el mismo hedor del muelle, concentrado, enorme. Y encima, en la marca del centro de la mano, había pegado un pelo oscuro, largo, grueso. Carter no dijo nada al principio, solo respiró hondo y murmuró al fin, como si confesara: entró a mirarte mientras dormías. Carter quiso llamar al sheriff cuando vio la mano en el vidrio, pero yo le agarré la muñeca y le dije que no todavía, porque los de uniforme iban a subir con escopetas y focos y todo esto iba a terminar mal. Él me miró con ese cansancio de quien ya vio el final de historias parecidas y dijo: entonces nos quedamos hasta que oscurezca, y si vuelve, te vas conmigo a Zigzag. Acepté. Pero fue una mentira de esas que uno se dice para no admitir que está atado a un sitio. Yo no podía abandonar mi lago, ese muelle, ese borde de juncos donde, anoche, escuché respiraciones que hacían vibrar la tabla bajo mis botas. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor. Y sin embargo estaba en mi ventana mirando cómo dormía, y ahora el olor volvía en ráfagas, avanzaba contra el viento como si tuviera voluntad. Carter colocó su grabadora en la baranda del porche y yo dejé el celular en modo video apuntando al sendero. El bosque, a esa hora de la tarde en que el sol se mete entre abetos, parecía una catedral abandonada, con polvo dorado flotando en columnas. A 3 metros del suelo, ramas rotas marcaban una línea, como si una espalda enorme hubiera pasado empujando, y en la tierra blanda del costado de mi casa había nuevas pisadas, frescas, superpuestas, una grande y otra de la mitad, hundidas hasta donde el barro se vuelve agua. Seguimos el rastro hasta el arroyo. Las piedras estaban movidas, como si un brazo del grosor de un tronco las hubiera recolocado para formar una especie de escalón. Carter me tocó el hombro y señaló pelos oscuros trabados en una corteza, largos, gruesos. El hedor ahí era insoportable. Mezcla de tierra mojada, sudor enmohecido y podredumbre, un golpe que te cierra la garganta. Respiré por la boca y sentí algo que no había sentido antes. No era solo asco, era la certeza de estar invadiendo una habitación ajena. Volvimos al muelle cuando el sol ya se iba. El lago se puso liso, negro, como un ojo sin párpado, y la primera respiración grave se escuchó desde el anillo de juncos, lenta, paciente, como si un fuelle gigante probara el aire. Levanté la linterna, pero Carter me hizo bajar la mano. «No les molestes la vista», susurró. Entonces se oyó el primer golpe de madera. Uno, seco, profundo desde la ladera. Contestó otro más lejos y luego, a nuestra espalda, bien cerca, 2 golpes que retumbaron en el porche y me encogieron. La grabadora de Carter registró todo, incluido el temblor de mi voz cuando dije: «No queremos problemas, solo nos vamos». Una piedra pequeña aterrizó en la escalera, rebotó y se detuvo contra mi bota. La segunda vino más alta, pegó en el techo con un tunk frío y rodó hacia el jardín. El olor nos cubrió como una manta sudada. La sombra apareció detrás del abeto que está junto al bote, una altura imposible, más de 2,5 metros, hombros del ancho de una puerta, cabeza pegada al torso sin cuello, pelaje oscuro goteando. Se movió un paso y el suelo se quejó con un crujido que sonó a madera vieja quebrándose. El agua formó ondas que se abrieron en abanico al tocarle los pies. Detrás, más adentro, otra sombra más baja imitó el movimiento, y el junco se inclinó como si alguien agarrara el borde y lo empujara. Mis manos buscaban la llave de la casa por puro instinto, pero no podía dejar de mirar. Nada aquí es así de grande ni huele así de fuerte. Me lo repetí para no gritar. Carter, con una calma prestada, susurró: «Retrocede despacio, evita mirarlo a los ojos». Di un paso, el porche crujió, y el grande giró la cabeza, no completo, apenas un gesto que fue suficiente para que un hilo de baba le brillara en la barba de pelo. Su respiración nos golpeó, grave, con un silbido húmedo al final, y la noche decidió caer de golpe,
como si alguien apagara un interruptor. Cerramos la puerta sin portazo. Corrí el cerrojo, apagué las luces y dejamos la sala a oscuras, con las cortinas apenas abiertas. Los pasos rodearon la casa, lentos, medidos. Cada crujido de aguja seca era un latido del suelo. Un olor insoportable se filtró por debajo, pesado, vivo, y entonces un dedo rozó el vidrio de la misma ventana de la mañana, dibujando un arco húmedo. La perilla de la entrada vibró apenas, una vez, dos. Carter, con los dientes apretados, me susurró que llamara al sheriff de todas formas. Pero si ellos ven al chico, disparan primero. La respiración enorme estaba al otro lado, tan cerca que parecía dentro, y sentí como la madera del marco gemía con cada inhalación. Puse la mano sobre la perilla, y el metal estaba helado, resbaladizo. Si abría, ¿los calmaba o invitaba al desastre? Si no abría, ¿provocaba al grande a arrancar la puerta? Si llamaba, ¿condenaba a ese pequeño que andaba detrás a una cacería? La perilla giró un grado más, y el cerrojo raspó como una sierra. Solté la perilla como si quemara y retrocedí 2 pasos, y el cerrojo dejó de vibrar. El silencio que quedó tenía un peso raro, como cuando te sumergís y el agua te tapa los oídos. Pero al mismo tiempo la casa respiraba con él. Madera vieja que se queja, vidrio que tiembla. Carter me tocó el brazo, me pidió con los ojos que mantuviera la calma, y yo asentí aunque la calma era un animal que no vivía más en mí. La respiración del otro lado volvió, grave, rítmica, un fuelle hondo con un silbido húmedo al final que hacía temblar la pintura de la pared, y cada vez que ese pecho enorme tomaba aire, el olor entraba por las rendijas como una marea espesa, tierra mojada, sudor rancio, carne vieja. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor. El chico debió moverse más allá del porche porque escuchamos pasos cortos en la grava, chasquidos suaves, y luego 2 golpecitos de madera, como si llamara a su adulto desde la esquina. Carter, con voz que se le quebró apenas, susurró: «Si nos abrimos paso hacia el lago, quizá nos dejen ir». Asentí, porque quedarse era invitar a que la puerta saltara hecha astillas. Apagué la grabadora del porche para que no hiciera luces. Me colgué la linterna al cuello y empujé la puerta de la cocina, que da al patio, milímetros, lo justo para que entrara el aire helado. El olor nos golpeó como una pared invisible. Salimos en puntas de pie, y al cerrar, la bisagra lloró. El grande estaba a 2 metros, a nuestra izquierda, parte sombra, parte volumen puro, más de 2,5 metros de altura, hombros del ancho de una puerta doble, brazos del grosor de un tronco joven. El pelo le caía a tiras mojadas, chorreando sobre un pecho que subía y bajaba como si moviera una fragua. Giró lo justo para presentarnos la línea de su mandíbula, una masa sin cuello, y su sombra se derramó sobre nosotros como si eclipsara la poca luz del cielo. Di un paso lento hacia el sendero del muelle, y el suelo crujió con una queja de aguja seca. Él se tensó, y la madera del porche respondió, porque el chico se había trepado y ahora respiraba alto, nervioso, imitando al grande. Carter levantó las manos despacio como quien le explica a un toro que solo va a pasar, y yo hice lo mismo. Y así, con ese teatro torpe, iniciamos una retirada que en mi memoria dura horas. Las ramas altas se apartaban solas cuando el grande avanzaba paralelo, sin apuro, empujándolas con esos hombros imposibles. A cada zancada, sus pies dejaban pozos en el barro, huellas con 5 dedos como palas, frescas, que se llenaban de agua al instante. El olor lo precedía 1 metro y lo seguía otros 2, como una capa viva. El chico iba detrás, a la derecha copiando los gestos, salpicando el junco con manos grandes. El lago apareció adelante, negro, liso, y el muelle brilló apenas, como un hueso en la oscuridad. Escuché el agua golpear despacio los postes, y por un segundo pensé que todo iba a terminar con ellos mirándonos ir, como si hubiéramos pedido permiso y nos lo hubieran dado. Entonces la linterna del cuello se deslizó contra mi pecho y golpeó con un clac. La luz se encendió sola, un cono amarillo directo al rostro del grande, y en ese segundo vi todo. Los ojos pequeños hundidos en una máscara de pelo, la nariz ancha, la boca enorme enseñando dientes planos manchados de un verde antiguo, y bajo la barba, gotas que caían como aceite. El tiempo se quebró como hielo. El rugido que lanzó no fue voz, fue presión, un golpe de aire que me empujó contra la baranda y me tiró al muelle. Sentí la madera morderme la cadera.
Carter gritó mi nombre y sostuvo la linterna para apartarla del rostro peludo, pero ya era tarde. El grande dio 2 pasos y el muelle gimió como si fuera a partirse. Su sombra cubrió todo, incluso el reflejo del cielo en el agua. El chico imitó el rugido desde atrás, más agudo, y tiró una piedra que pasó zumbando y pegó en la chapa del bote con un timbrazo sordo. Me levanté como pude y corrí por el muelle, torpe, con las piernas de trapo. Cada zancada del grande crujió como un árbol que se raja por dentro. Al final del muelle, entre el poste y el bote amarrado, mis manos encontraron la cuerda y la solté sin pensar. El bote se balanceó, chocó contra la madera. Carter me empujó dentro y saltó después. El grande llegó en un golpe que hizo temblar el agua y sus pies gigantes dejaron huellas hundidas entre las tablas. Estiró un brazo del grosor de un tronco y sus dedos, largos como cuchillos, rozaron la borda. El olor me nubló. La vista se me fue a un túnel. Remé con un solo remo, como un loco, sin ritmo, y Carter con un golpe rápido empujó el poste para darnos impulso. El bote se despegó. El grande clavó el pie en el borde del muelle y lo inclinó hacia nosotros, como si quisiera volcar el lago entero. Por un segundo, su pecho estuvo sobre nuestras cabezas y pude sentir su respiración en la nuca, caliente, pesada, con ese silbido húmedo que parecía un secreto. El bote se deslizó hacia la sombra del centro. Atrás, el junco se sacudió cuando el chico entró al agua, imitando, chapoteando con manos que eran palas. El grande no nos siguió nadando. Se quedó en la orilla, erguido, llenándolo todo. Levantó la cabeza y el cuello que no tenía fue nudo de músculos. El rugido que soltó cortó el aire como un cuchillo y se expandió sobre el lago, empujando ondas hasta el otro lado. Un golpe seco que me vació los pulmones y apagó todos los otros sonidos del bosque. El rugido se quedó colgado sobre el lago como una tela gruesa, y por un momento pensé que el agua misma iba a hervir. Remé sin mirar atrás hasta que los brazos me ardieron y recién entonces oí lo único que me dio un poco de calma: la respiración del grande alejándose. Ese fuelle grave con silbido húmedo, desplazándose por la orilla hacia el anillo de juncos, y el chapoteo del chico siguiéndolo con zancadas Chaplin, torpes pero fuertes. El bote rozó la sombra del centro y nos quedamos a la deriva, respirando de a sorbos, con el olor pegado a la lengua. Mezcla de tierra mojada, sudor rancio y podredumbre. Una cosa viva que no te suelta ni aunque cierres la boca. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor. Me lo repetí, porque necesitaba una frase que hiciera de pared contra el pánico. Carter apoyó la frente en el borde y dijo, muy bajo, que íbamos a dejarnos llevar hasta la otra orilla, salir por los alisos y tomar la carretera vieja. No hablamos más. El bosque se había quedado sin pájaros y el muelle, atrás, era ya un dibujo. Cuando por fin tocamos barro, las piernas no me respondieron. Caminamos medio agachados entre raíces y, al llegar a la curva donde el camino de grava se abre, Carter se detuvo. En la tierra húmeda, a medio metro de nosotros, había otra huella, fresca, del tamaño de una pala grande, con los 5 dedos marcados como cuchillos, agua juntándose en los surcos. Al lado una más pequeña clavada con la misma seguridad. Seguían la carretera paralelo a nosotros, como si nos escoltaran sin mostrarse. «No corras», dijo, y no corrí. Dormimos en zigzag con las luces prendidas, y al amanecer fuimos al sheriff igual. Le mostré el video, el audio donde el rugido nos quiebra la voz, y le conté lo de la ventana. Él escuchó sin moverse, pidió otra taza de café y, con una paciencia de invierno, dijo que lo mejor era que no subiera solo por unos días, que apagáramos rumores. ¿Que la gente con escopetas es más peligrosa que las cosas grandes que huelen mal? Me ofreció una patrulla que diera vueltas 2 noches. Dije que sí, pero sabía que no iba a servir. Nadie puede interponerse entre algo de más de 2,5 metros, hombros del ancho de una puerta, brazos como troncos, y su camino al agua si decide volver a bañarse. Regresé con Carter al atardecer y encontramos el muelle inclinado, una tabla quebrada donde sus pies gigantes habían hecho palanca. En el barro, huellas nuevas entraban y salían como estaciones, y el junco estaba peinado hacia adentro, como si 2 cuerpos enormes se hubieran deslizado otra vez. El olor seguía ahí, menos fresco pero igual profundo, una costra en el aire. En la ventana de mi cuarto, la marca de la mano se había secado, aunque quedaban los surcos blanquecinos, y en el alféizar habían dejado 3 piedras apiladas, pequeñas, redondas, una torre torpe como las que hacen los chicos en los ríos.
Carter dijo que no tocara nada, que a veces ellos ordenan y que desordenar trae visitas. Yo asentí, pero a medianoche no aguanté. Salí con una bolsa de pan de maíz y dejé trozos sobre el muelle, no como premio ni soborno, sino como quien dice, te vi, sé que existís, no quiero pelea. La primera noche las piezas desaparecieron sin ruido. La segunda, además de las migas faltantes, amanecieron 5 peces chicos muertos alineados en la orilla, brillando como monedas mojadas. No los toqué. El olor era tenue, pero era el mismo, y bajo el porche encontré un pelo nuevo, oscuro, grueso, enganchado en una astilla. Desde entonces no duermo del tirón. Hay noches en que los oigo llegar desde el camino alto, el crujido de ramas a 3 metros del suelo como si un hombro enorme empujara la catedral, y la respiración grave se queda un rato en la escalera, probando la madera, y luego baja al agua y se apaga con el chapoteo lento de un cuerpo que vuelve a hundirse. Sigo pescando de día, pero no hasta tarde. Cada vez que saco una trucha la devuelvo rápido, por si acaso, y a veces, cuando el sol se va, el muelle vibra como si alguien se sentara en el borde y dejara los pies en el agua. Y el aire trae esa marea espesa que conozco, y una sombra grande cubre lo poco de luz que queda. Carter dice que, por ahora, aceptaron que compartamos la orilla, que el chico aprende y el grande vigila, y que nosotros debemos aprender a no mirar directo, a no invadir. Yo limpio la casa más seguido, pero el hedor vuelve en ráfagas, como si estuviera guardado en la madera. Y hay mañanas en que veo, lejos, en la curva de la ladera, una silueta que es demasiado alta para cualquier hombre. Mi vídeo corre por los teléfonos del valle y algunos se ríen. Otros me escriben de noche para admitir que también oyeron golpes de madera, que también encontraron piedras apiladas. Nadie quiere ser el primero en nombrarlo, pero todos sabemos lo mismo. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor, y sin embargo ellos siguen bañándose en mi lago, detrás de mi casa, cuando el frío muerde la orilla y la luna se esconde. Si te gustó esta historia y querés más de lo que pasa aquí, suscríbete al canal, deja tu like y contame desde dónde escuchás. Necesito saber que no soy el único que se queda despierto oliendo la noche.